El título de esta transmisión es... Eso es querer dinero a la verga. Ahora sí es el último intento de transmisión. Ok, ya. Ese es ya... Ya si no jala este, güey, ya ni pedo. Creo que ya estamos Eso en le llamo vivo. Eso le llamo intentar. Mi único momento, what the fuck, de Jorge, es que una vez estaba viendo un video de él. Estamos en vivo, ¿Estamos en vivo? Sí. Sí. Sí, no voy a decir nada. Dime, Julio. Creo que el video lo sigue teniendo ahí. Es mi único momento que me quedé así de ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Y este güey se bañó como por los 5 primeros minutos del video, es él bañándose. Y ya después comienza el video. ¿Pero está contando algo, güey, o solo se está bañando? No, o sea, sí está echando desmadre, sí, viste, acá, no, para limpiarme los huevos, quién sabe qué pedo. Sí, Jorge, sí ¿a está ti echando. nunca te ha caído así como un reclamo, pero no de copy, güey, de los de la comunidad, así de... Oh, sí. O en general, si les ha caído alguno un reclamo de la comunidad o de restricción de edad? ¿A alguien le ha caído? A mí sí, de la comunidad. ¿Por qué, güey? ¿Qué hiciste? Y no me lo han quitado. ¿Qué? Fue porque había un video de... Ya ven que hay una canción que se llama De chamaco fue aventado y agarran un morrito y lo avientan. Sí, güey. Amo Fue ese por eso. pinche video. Hiciste la Por videoreacción. este video. Güey, a mí me gusta tanto que yo me aviento, güey, así me vale verga, güey. Tengo el reclamo pintado como advertencia y dicen que no, dice ahí que no me lo van a quitar y le vale madre. Y hazle como quieras, güey. Ándale. A quien quieras. Pero aquí no se me va lo van a Pero quitar. esa madre es como... No es como los strikes, güey, que se quitan como a los 6 meses. Dice que es advertencia. Para la próxima vez ya me van a sancionar. ¿A Pues poco? a Esa ver, advertencia va a estar ahí. Esa advertencia va a estar ahí. Para la ¿Pero qué próxima no hiciste, puedes güey? entrar a tu canal, güey, si no traes una... Si no viene la firma de tus papás acá. Ándale. No, pues un video del morrillo donde dice de chamaco fue aventado y sale como que un vato y agarra un morrillo y lo avienta y Ya, vuela. ya no lo digas, güey, ya no lo digas. No, pues. Ese video me mama, güey. Cada vez que me sale en Facebook lo veo, güey. Es que necesito contexto, güey. No sé qué está pasando. ¿De dónde viene el vato? ¿Por qué agarró al morrillo y lo aventó a la verga? ¿Por qué hay otro cabrón siguiendo? Necesito respuestas, güey. ¿A nadie más le ha caído acá de restricción de edad o...? A mí hice unboxing de cuando salió todo el pedo de Backdoor con el Teniente Harina. El de harina. Hice unboxing de harina. 1 kilo de harina. La uso como... Ajá, y la uso como cocaína y entonces me restringieron de edad, güey, nada más. ¿Quién sabe por qué, pero verdad? igual- Se pasan de lanza. ¿Quién sabe por qué? Ay, estoy bien pendejo. Estoy aquí hablando al teléfono y ahí ando como güey buscando mi teléfono. Verga. ¡Qué idiota! Shit. El maga. Güey, una cosa que me di cuenta con el maga es de que... Ya vas a depende balconearme, del área cabrón. donde somos, güey, las groserías son bien diferentes. O sea, no diferentes, pero que la diferente grosería nos afecta. Como por ejemplo, con maga, güey, es bien fácil decir, güey, ellos, para ellos, o sea, lo que yo entendí, para allá, Paco, bien fácil dicen, chinga tu madre, o pendejo. Y pues, por lado, nosotros somos como que, mierda, y no les ha tocado como que se topan a alguien de otra área y como que no se hallan con las groserías. Sí. No, pues no. Fíjate que la de idiota en Estados Unidos, pues te dicen como que, idiot, o cualquier cosa, pues fucking idiot. Y aquí en México, si le dices que, pinche idiota, como que es más, se sienten más ofendidos. O estúpido también. Sí. Ándale, estúpido también. Ajá. Sí, pero Estúpido. sí, pero no pasen por ahí diciéndole, ay, eres un tontito. No. Güey, aunque No. creo que ahorita ya de más grande, cala más que te digan tonto a que te digan pendejo, no sé ustedes. Sí. La neta, sí. Y, güey. Confirmo. Chat. Chale.
Pero sí, ese Oye, pedo oigan. lo he notado, fíjense que lo he notado en la verga, precisamente, porque Ah, chinga. como que acá en el norte se usa más la verga, es más Sí, normal sí, que... Pues sí, sí. También acá en el centro la usamos. No, pero en Saludos, acá. pero en el lenguaje coloquial, pues siento que de repente cuando me tocó ir a Guadalajara o así, sí siento que el uso de la palabra es mucho menor que acá, pues. Ajá. Sí, Leo, Sí, pero güey. porque pidiste una hamburguesa así de deme una hamburguesa a la verga, también, pues, no mames. Sí, güey, pero estamos en la O sea- basílica, no te pases de verga. Estamos en la basílica. Chemorra de McDonald's se te quedó viendo. Este güey no es de aquí. Es que aquí así se piden las cosas, ¿no? Acá. No sé, tampoco. Saludos a la ¿sabes raza qué? que sigue acá. Alex pregunta que si este ya es el último. Simón, compa, si este ya no queda, ya ni pedo. ¿Sabes qué? Dicen- Eso de la verga sí es cierto, güey. En Culiacán noté que como para decir que no es cierto o algo así, te dicen, ah, la verga, estabas así, así, así. O sea, a la verga En significa... o la Culiacán verga. es muchísimo, como lo dicen, güey. En Sinaloa Ajá. creo que más que aquí en Sonora. Güey, ¿Sí? a mí me da un chingo de cura cuando, no sé si lo has escuchado mucho o aumentar por allá, güey, pero cuando yo por Sinaloa dicen como, vamos para allá, o en que alguien, en que ahí es el en qué o en Ah, K, sí, güey. dicen, Dependiendo de qué parte allá, de en vez decir Sinaloa. como, Porque allá también es como en que, K. no quiero ir, ahí dicen, voy verga. Nunca he escuchado que Ah, muy verga. Muy bien. Ah, sí. Sí, güey. voy verga. Dice. Pues la Gilbertona, pues, ya está el ejemplo perfecto. Ándale, la Gilbertona. A Gilberto. Oiga, ¿vieron la entrevista con Pepe Garza, güey? Es la que tiene más visitas que muchos artistas acá. Es el morbo, güey, el morbo. Pero la neta estuvo curada, güey. Cuando No le le vi. preguntan, oye, Gilbertona, ¿y tú, pues, trabajaste en el otro lado o allá en Estados Unidos? No, yo trabajé en la prostitución, dice. A la verga. No la he Sí, visto, no, güey. señora, se pero fue. ¿de qué lado? Del otro de este acá, ¿no? Se fue bien vestida, ¿no? Que me reí un chorro con esa entrevista. Creo que es la única vez que la he visto peinada, güey. No, a mí sí me había tocado en publicidad, güey, como de una boutique o algo así. Que le pusieron un Ah. vestido de acá. Sale Yo miré arreglada. también que luego hace shows como de stand-up o algo así, ¿no? Porque yo a mí me tocó verla así como de presentación en un bar chingón acá, de que va a venir la Gilbertona, güey. Y le aplicaron la de Lady Wu. Bueno, no, la Gilbertona sí, la neta sí entretiene, güey. Más que la Lady Ah, Wu. sí, Sí, la sí, neta, sí. güey. La Gilbertona Sí, es, o sea, tiene mucho ya de Lo tiempo, hace ya. sentir la madre, ¿no? Sí da tirada O sea- de estandupero. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé, güey. ¿Qué? No sé. Yo estoy acá leyendo Ah, chat. güey. Saludos Hubo un a... tiempo que te cobraban 500 varos por tomarte foto con la Gilbertona y su manager. 500 pesos. Ah, Oh, Sí. qué pedo, qué pedo. ¿ayer? Ahí en Culichi, sí, güey. Soriano, podíamos cobrar tus fotos, güey. ¿Qué pedo? No, tarde, güey. Pues Ey, hay pero mucho no- como que de Más esos dijiste, ¿un qué pedo? Son 500 pesos más. celebridad viral. A ver, Que cobran muchachos. por- Llegó la hora de la verdad. ¿Han negado una foto? ver. ¿En qué? No, jamás. Que si han negado una Fíjate que foto. no me, Sí, sí. no me ha tocado, se güey, van a pero sí. explicar por qué. No, güey. No. No, güey. Fíjate No, que hasta y la ahorita no me ha neta, yo tocado, creo pero que- sí he pensado que si me llega a pasar me voy a sentir mal. Y entonces No, nadie, es horrible, todos nos ya, portamos bien. ¿Todo bien? Ah, que si nadie ha negado, güey, que si todos nos hemos portado bien. Sí, Sí. todo. Yo, Pero siento yo que hace sí po- me va a llegar a pasar que si llevo prisa. Tú hace poco que. A mí recién me acaba entonces de sí. pasar, güey. A ver, ¿qué? ¿De qué? ¿Mm? Maldita qué? sea. ¿Qué, güey? ¿Qué de qué acá? Pues qué, güey. Pues qué, güey, acá. ¿Tú qué? Oh, yo iba a decir que recién me acaba de pasar, güey, que llegó una señora, güey, y me empieza a decir, oye,
pero acá gritándome, oye, mijo, oye. Y atrás de él estaba un morrillo y el morro, ya no quiero la foto, mamá, ya no quiero la foto. No, ven. Y le empezó a gritar, tómate una foto con él, es que mi niño te conoce, que no, ya no quiero foto, mamá. Pero el niño ya no quería foto, güey, porque pues, la señora estaba ya que, pide una foto, ándale, ya está aquí. Y yo así de, no, qué bonito tener una mamá así, güey, la neta, güey. Y me gustó porque la señora me dice, ahí tienes un video, pero siempre te dicen un video. Vi que sales en la tele. Sales ahí en el internet, güey. Tienes un video en el internet o en la computadora. En la computadora, Simón. Sí, la neta a mí se me hace perro de vez en cuando, güey. Cuando toca así que son seguidores más morros, que toca interactuar con los papás, a veces está chingón, güey. Acá un señor en Hermosillo, güey, me alcanzó y me dijo acá de, oiga, mis morros quieren una foto con usted, pero no sé por qué. Yo decir, yo tampoco, oiga, la neta. A mí un señor me detuvo así como enfrente de... Y el señor lo detuvo en la transmisión, también valió verga. Ya vimos que sí lo detuvo. ¿Dónde me quedé? Ah, que un señor te detuvo, güey. ¿Eh? Que un señor te detuvo. Y me dice, yo a ti te acabo de ver en la tele. ¿No tendrás dónde mandarle un saludo al Brian? Y yo así de, no, pues... Sí, pero pues ahí le dices que le mandó saludos a su papá. Y dije, güey, le voy a mandar el saludo más genérico a medio público, güey, ¿sabes cómo así? Yo un saludo al Brian, me vio su ¿Qué papá. pedo? Cabrón. Al Brian. Al Tú Brian. síguele durmiendo. Perdón. Oigan, ¿a ustedes nunca les ha pasado que de repente como que sienten la mirada de alguien, güey? Y dicen, este güey me va a pedir... Sí. Y es el pinche guardia, ¿verdad? De la tienda güey, que te viene siguiendo. Sí, siempre. A mí todavía no me ha pasado de yo decirles acá si me conocen, güey, pero me da un chingo de miedo el día que me pase, güey, me da mucha vergüenza. Yo no lo hago porque y sí pasa, por ejemplo, ahorita que andaba en el video latino, un chingo de güeyes se te quedan viendo así de, a la verga, como que sí te conozco, como que no, y ya luego me mandaban mensaje en Instagram, hey, güey, te acabo de ver, y así, acércate. La más cagada que me la pasó... neta, sí, acérquense, porque no sé ustedes, pero a mí sí me caga de repente que me manden fotos así de lejos, güey, así de, ay, te vi, no sé si eras tú. Güey, me hubieras preguntado. Ajá. Porque luego salgo así todo valiendo verga en las fotos que me toman desprevenido, güey, así. No, a mí la más cagada que me pasó era un niño que me mandaba mensajes a mi página, siempre me decía, hey, eres de aquí, le hace, te vi allá, que quién sabe qué, ¿dónde te puedo ver para tomarnos una foto? Y así digo, no, pues no sé cuándo ando por ahí, bla, bla. ¿Puedo ir a tu casa? No, es que no, ¿verdad? ¿No puedes venir a la mía? No, tampoco. Puedo ir a tu casa, güey. Así, le hace, dime cuando vayas a estar en la plaza y voy. Le digo, pues es que no sé, pero X, ¿no? Un día me encuentro a ese niño, yo lo vi por su foto de perfil, me lo encuentro en la calle y me detiene y le hace, César, llevo un buen de tiempo buscándote. Y así, sí, mucho gusto, gracias por ver mis videos. Le hace, sí, y se va, no se tomó la pinche foto. Y luego llego a mi casa. Güey, la familia del morro tenía 3 meses buscándolo, güey, porque el morro salió a buscarte a la calle, güey, a la verga. Güey. No, llego a mi casa y me dice, todavía andas aquí y me puedo tomar una foto. Por mensaje. Chale, güey. Ese niño. Pero pues Sí. se entiende, güey, la neta a mí también me da un chingo de pena acercarme así a raza, güey. Y ahorita ya, el mejor amigo de Karim León. O sea, Dime, cantinero. Gracias. ese video me lo robó un vato, lo recreó. Esa madre me sentí ofendido, sí. Un vato lo grabó como en una placita, güey. Igualito así. Cayó con etiqueta porque a través del vaso estaba maldita esta canción para el copyright. Sí, creo que tuvo unos pedos de copyright, algo así, no supe bien. Sí, me acuerdo que a todos ese video, el tutorial se los tumbaban.
Todo. Yo lo borré. Ah, mira, ahí es donde te digo que yo tengo suerte. Mira, ahí creo que a Jorge le cayó un pedradón. Sí, Ahí es donde te digo que yo tengo suerte, güey. ¿Ya está en directo? Sí, todavía está. Ok, porque no me parece a mí. ¿No? Ah, es que está en modo VIP, güey. Tenemos ahorita Directo. solamente 3 millones de personas viéndonos. Te digo No, que todavía ahí no es se donde acaba. tengo un chingo de suerte. Le hice una parodia a ese video, a esa canción que se llama Estoy en el baño. Y está monetizado, güey. Hasta hoy en día todavía está monetizada esa madre. Muy bien. Nunca Qué tuve. suerte. ¿Sí? Que solo tienen algunos. Supongo que es por las palabras, güey. No te lo va a haber encontrado ahí el robot. Ajá. ¿Qué otras canciones han visto que estén malditos así de que el copyright cae así? En mi experiencia, güey, pasa más con las rolas viejas, güey. Bueno, cuando me ha caído copyright, ya con rolas de grupos de señores que están como con Universal o así, casi siempre cae. Ujú. A mí Belleza por de las nuevas cantina, todavía güey. casi no. Belleza de cantina no, nada. No traigo Yo no la copyright. puedo cantar en vivo. Siempre que termine el en vivo me cae copyright. Yo la subí ese. No la canté, por eso quizás. Yo pienso que como que la máquina te ficha con ciertas cosas, porque yo he notado copyright en unas cosas mías que, por ejemplo, en sus canales noto que no hay. Y está como que chistoso. Ya, como si tú siempre tienes copy de cierta compañía, cuando subas algo de esa compañía es casi seguro que te va a caer, ¿no? Simón. Sí. El algoritmo ya te agarra así de bajada. Es Maldito como internet. el bully de la escuela que ya te tiene agarrado de cuando te va a agarrar a golpes y quitarte el pelo. Que... No. Ok, se oye bien tenebroso ese pedo, güey. Sí, güey. Es como el vato, güey, que te violaba fuera de la escuela, que ya sabía a qué hora salías, güey. Ah, sí. Sí, Sí, me acuerdo. Jorge, falta que digas otra pregunta como la de ahorita. Y no estábamos en línea, güey. Esa pregunta se prestaba para un debate muy pasado de lanza, ¿eh? Sí. A ver, vuelve a decir. Amigos, los que están viendo, cuando Ahí se limpian las nalgas, nos contestan en el chat. cuando se limpian las nalgas, amigos, ¿revisan el papel? ¿Sí o no? Efectivamente, yo digo que es justo y necesario, güey. Digo que es parte del proceso. Sí, a huevo. Aguanten, a ver, algo que en México sí es algo de debatir también. ¿Tiran el papel a un cesto o al baño? Ok, Cesto. ajá. La neta. ¿Pero por qué? O sea, lo guardan como si fuera un coleccionable o qué pedo. Recuerdo, Lo enmicas a la verga y lo cuelgas. Porque es muy incómodo darte moviendo así para echarlo. Pero pues ya tienes la mano ahí abajo y no déjalo caer. Sí, ¿no? ¿Y ya? No, pues que tienes que revisarlo. Es que, Yo lo bueno, dejo en el la única excusado, razón... pero porque, no sé si, bueno, como en el otro lado se da mucho eso en los excusados allá. Ajá. Entonces, Pero ahí es te como va. que un poco de los dos. Yo lo que tengo entendido es que en Estados Unidos hay una regulación de que el papel de baño debe estar hecho de una forma para que se desvanezca. Y aquí en México no. Entonces hay muchas marcas culeras que no se deshacen. O sea, Y te sí, tapa ahí el se baño queda acá, la la pinche verga. bola. Ajá, y tapa el baño a la verga. Guacha, la Entonces, neta sí, yo es sí otro- acostumbro a aventarlo, güey, pero por el mismo pedo, pues yo ya sé cuál compro en la casa, güey. Pero, y si Ajá. voy a la casa de alguien más, así, siempre es el pinche, la duda de, güey, ¿y si lo aviento y se tapa? La verga. Sí. Odio cagar en una casa extranjera. Ajena. Yo también, güey, la neta. A ver, aquí creo que todos de repente nos ha tocado andar dando vueltas de viaje. ¿Cuánto es lo más que se han aguantado un cague? Puta madre. Así que dices, güey, no quiero cagar Yo aquí. La neta, no, terminé en el hasta que hospital. llegue a la casa, la verga. Yo terminé en el hospital, güey. Me aguanté de Puebla a Morelia. En autobús, no volando ni nada. Y tenía diarrea, güey. Y porque
el baño, La el verga. autobús en el que venía no traía baño, güey, y Ay. me daba pena bajar en una central y que me fuera a dejar el autobús o algún pedo, güey. Entonces, es como un día entero, son unas 12 horas que me aguanté de diarrea, güey. Y cuando llegué a la casa, pues ya traté de hacer y no pude, güey. Y entonces me empezó a doler el estómago bien culero, güey. Y el punto es que me causé algún pedo en el estómago que si me hubiera aguantado más, que según me hubiera madreado bien culero y me tuvieron que poner suero y pedo y medio para el dolor. Terminé en el hospital a las 3 de la mañana por aguantarme una cagada, güey. Doctor, ¿qué tiene mi hijo? Está lleno de caca. Sí. Güey, Güey, pero bueno, ¿este viaje de cuánto tiempo es, güey? Más o menos, el que comentaste. De 12 a 14 horas, güey. O sea, fue lo que me aguanté sin Güey, la diarrea, neta, güey. O sea, sí- no es tanto, pero si estabas enfermo, güey, chale. Ajá, ajá. No, y no era una diarrea así normal, porque sí hice antes de salir de Puebla. Era una diarrea así de agua, güey, así de esa que suena como que está haciendo pipí, güey, en el baño. Así que, no, neta, sí estaba colorida, güey. Y no, me arrepiento de esta madre, güey. Creo que me causé colitis. Chale. Wow. Es que esa madre sí, güey, la diarrea ya se cuenta como en horas de perro, güey. Así como los años de perro. Oye, Cada hora, ándale. güey, más a la verga. Con esos temas. ¿Mande? Ya parece la cotorriza con estos temas. Pues de eso se trata. Sí, el pedo es cotorrear, güey, que la raza los vea en No, sí, otros ya sé, ámbitos. ya sé. Ellos saben que ustedes son gente seria y aquí ¿Cuál venimos es a tu baño desmentirlos. favorito? Pétalo. Chabel. Bogue. Pétalo, la Vale. neta. ¿Saben cuál me mama? El regio que dice Luxury, que tiene almendra y como una mamada de... ¿Te comes tu caco? ¿Qué pedo con la Güey, desde la primera vez que lo agarré, me enamoré de esa madre, güey. Cada vez que lo encuentro en una tienda, compro esa A ver, verga. ya que estamos en este pedo, güey, ¿papel con aroma o sin aroma? Normal, güey, sin nada. Con aroma. Yo la neta sin aroma, güey. Siento que me terminan aroma, oliendo ya los ves. dedos como a perfume con caca. Me voy a contar una historia de cuando estaba en la secundaria, güey. Haz de cuenta que mi mamá me mandaba sándwiches, ¿no? Y los envolvía en servilletas, güey, y me los echaba en una bolsita, güey. Y un día no había servilletas, güey. Te puso papel de baño. Papel de baño. te limpiaste con la comida. No mames, no. Pero el puto sándwich sabía al aroma del pinche papel de baño. Acá los otros morros. ¿De qué es tu sándwich, César? ¿De cotonel? A la verga. Pinche sándwich de culo a la verga, güey. Sándwich regio, güey. La raza sabía que les estaba yendo bien en tu casa, güey, cuando tu sándwich traía acá papel acolchonado. la verga. Perfume. Sí, para- Doble ¿de hoja, cuál? güey, la verga. Ándale, güey, de doble hoja con perfume, güey. Dice Joel Medrano que él se come el papel. Ok, amigo. Ah, chinga. Felicidades. ¿Después de limpiarse o antes? Después de limpiarse. Es que puede ser que le guste, güey. Güey, el otro día estaba tripeando que hay cosas que no puedes comprar seminuevas, güey. Y el papel es una de ellas. ¿Cuál otra creen que sea? Cosas que no puedes comprar, seminuevos, condones, güey. Pruebas de embarazo. Depende, güey. Hay de cabra, güey. Ah, la verga. A los viejitos, güey, a los abuelitos sí les tocó rifársela acá con... Nomás tiene 3 puestas, mija. No. Calzones, güey, tampoco puedes comprar usados, güey. No, sí hay, güey. No creo. En eBay también. No, yo creo En que los eBay. calzones usados sí puedes comprar, güey, pero tienes que estar medio enfermito. Sí, ¿no? Güey, los Te tiene- Güey, la mesa de 5 varos nunca falla. Ah, esa madre ahí también allá en sus tianguis, güey, la mesa de los 5 y 10 pesos. Sí. No. Yo tenía
una idea para un video, si hiciera como que vlogs, era de ir con un montón de compas, güey, y poner un presupuesto, a ver quién hace el outfit más mamalón, güey, en una de esas mesas, güey. Como con 50 varos, güey. ¿Quién sale con el outfit más mamalón de esa madre? Eso Estaría sí es vergas, güey. un bloguero 100% mexa, güey. Ajá. De que a Gucci, a él. Y mañana sale el visito, ¿no? Le sacó la idea de aquí el cabrón. A ver, hablando de ese pedo, aquí hay que causar controversia, güey, para los millones de personas que nos están viendo porque no se cayó la transmisión. A los fieles, claro. ¿Alguna vez han sentido que alguien se vuela una idea de ustedes? Sí, ¿A güey. quién? Sí. Nunca. Te Sí, diré, güey. Si quieren decir nombres o si quieren platicar la historia nomás. Pero es que, la neta, al final del día ninguno es completamente original porque ya alguien lo ha hecho antes que nosotros, pero se Ok. nota cuando alguien lo hizo por ti. O sea, no, Sí. no que le llegara así la idea de la nada. Es como A ver. en un video que hicimos con Leo y el Raúl también hablamos sobre eso, creo. ¿De Te qué? pregunté, ¿no, Raúl? Juega. Sobre lo de copiar y eso, ¿qué opinabas? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. El que hicimos ahí en Guasave, No me acuerdo. en tu casa. Ah, sí, pero no me No. acuerdo. No te acuerdas. Ahorita el Jorge Aguilera, no, pues el pinche Raúl y el Juan Diego lee y todos los que hacen tutoriales, ¿no? No. No, Ah. no me acuerdo. No, pero ahí también está el pedo de que, Simón, güey, pueden sacar los 4 la misma rola para tutorial, pero no todos la van a explicar igual, güey, o no todos van a usar los mismos gráficos o Nos ha el- Y pasado. justo en el ¿Era karma, Raúl? güey. ¿Justo en el qué? Justo en el karma, güey. ¿Por qué, güey? ¿En el tenemos- karma la rola o en el karma el Por concepto eso, ancestral? en la rola, güey. Ah, ok. Sí. ¿Todos tienen un tutorial de esa madre? Video. Breaking Bad. Sí, güey, yo pienso que todos tenemos un tuto de esa madre. Afirmativo, Yo no le he afirmativo. sacado para Jordi. Give me 2 minutes. Sí, nos ¿Y ha- tú, Leo, has encontrado a alguien que te haya copiado? Sí. ¿Qué has visto? Yo sé de varios que le han copiado. Sí, ahí hay varios. El de Memétrica, güey. Hay varios. Ah, no, ese es de la casa, ¿no? Él es de acá también. Pero sí, hay ahí digamos, yo digo que son homenajes. Son tributos. Sí, son tributos, son youtubers tributo, güey, así como las bandas de rock. ¿Y a ti, Jorge? no- Cuando hacen covers de todos se la pelan. nos ha pasado mucho, ¿verdad, Raúl? Que subimos la misma rola. Ah, ¿Verdad, Raúl? Raúl? ¿Verdad que pasa, Raúl? a veces pasa. A ver, aquí en exclusiva, ustedes lo están viendo, raza, los 3 millones de personas. Raúl le copia a Jorge lo acaba de decir. La última vez fue al revés. No. Pero ya. fueron Y minutos de diferencia. Raúl acaba de decir que Jorge le copia a él, en exclusiva. No, pero fueron por minutos de diferencia. ¿Quién tiene más ¿Subieron el tiempo? mismo tutorial o qué? Que no vale nada. Qué pinche precoz, güey. Que ganar es ganar, dijo Toreto, yo no sé ahí qué pedo. Te amo mucho, Kiko. No. No, nos ha pasado mucho, ¿verdad, Raúl? Que subimos la misma canción el mismo día sin planearlo. Ajá. Pues, Ey, Pero para todos sale el sol, para todos sale el sol. Al rato Pues el es Jorge que, haciendo un pues- video especial para Raúl, güey, acá tirado. ¿Sabes quién también me aplica la Oye, misma a ver, y siempre? esta también puede ir para Carlos. Carlos, ¿has notado que alguien... Jiménez me la pela. A Carlos todos los requisitos de hoy en día, güey. No, pero que uno Pues, que una canción que escuchaste digas, oye, este es como que quiso hacerle como yo. O sea, que sí, la todavía neta, no, Carlos. que no haya Los sido de homenaje. Proyecto Real, güey. Eh,
Una canción que digas, este se escucha como un Carlos comprado un Wish, a la verga, sí. Daron un Girls for Wish. Es que no Un sabía Carlos con decirte, K. güey. O sea, entre los músicos sabemos que hay influencia, pues, pero no te puedo decir, ya todos me están robando todo lo que hago, pero es influencia. No lo veo como copiar, pero lo tengo que ver como influencia, supongo. No lo veo. O sea, sí hay muchos que tienen Yo influencia, pero... yo sé una es canción, algo que así, que se sienta muy... Que sobrepase el homenaje, que sobrepase la influencia, que sea como robado. No sé, güey. No sabría ¿No te tocaba? decirte. No me he fijado. Es que ahorita no puedo pensar en una, pero mis compas o... Ya, güey, una que tú digas así de, no me quisieron pagar para grabarla. Y... Sí, no. Y la letra Carlos con K. Un Carlos chingo, Ulises güey, con C, ya están acá. saliendo nuevas rolas. No, pues, como te digo, yo siento que pues, es influenciado, no creo que fue copia directamente, pero pues hay varios. Sí, una cosa es influencia y homenaje y otra es cuando se roba totalmente algo igualito. Ajá. ¿Dónde pues, está el que, límite? simplemente no puedo decir nombres porque O sea, No, pues sí. pero si haces, no, pues. copyright acá, ¿no? Te ha mandado un reclamo, Carlos. Güey, ese arreglo es mío. Siempre, güey, o sea, fuera de la... Güey, lo que siempre he mirado es que siempre me roban mis héroes de Facebook e Instagram y los suben a YouTube. Eso cuenta como... Sí. ¿Tus en Sí, vivos? Sí, güey, la neta, con lo que han sacado esos Sí. morros de tus transmisiones en vivo, chale. Sí. Sí, Hay un la neta chingo. sí. Y hay varios que tienen hasta medio millón de views, no sé si he visto. Sí, pues es que la neta, pues está bien, la neta yo no lo iba a hacer, así es como que está bien que alguien lo haga. Entonces también se dio como más difusión en YouTube también. Por eso apenas me estoy poniendo las pilas. Pero a ver. Por eso acabo de invertir $10,000 en equipo. Por eso acaba de invertir $10,000 en bitcoins. Deposítenme, raza, los voy a hacer millonario. Ah, no, olviden. Acaba de invertir en llevarse al maga a su casa para que le produzca todo. Qué cagado, güey, porque yo estoy pagando mi Forex. ¿Qué es eso? ¿Cómo te va, güey? Va a llegar ¿Como cuánta gente has metido a esa y nos va a madre? decir, oigan, ¿quieren ser su propio jefe? ¿Quieren dejar de trabajar? Amigos, la verdad, No, esta sí, no yo era una también. transmisión en vivo. Los quiero invitar a que logren su independencia financiera. Para esto, solo necesito que inviten a 2 personas más. Acabo de ¿Quieres solo comprar ganar dinero con tus... Xiaomi y le estoy perdiendo $300 a la verga. ¿Cuál compraste? La ¿Qué empresa, cámara trae? o sea, la empresa. Oh, compraste la compré- empresa de Xiaomi. 500 acciones. Güey, esas La estoy- acciones son las mejores en calidad, costo, ¿no? Precio, así, La relación. Ahorita no, güey, porque estoy perdiendo. Pero sí. Qué cagado. Dale Facebook a... Saludos a la raza que sigue llegando. Saludos ahí a José de Jesús, al compa Víctor que dice péguense al micrófono. Dice saludos a Miguel. Ah, que siempre no se peguen Oye, al micrófono, dice. ¿Qué onda con A Jorge? Giancarlo Jiménez. ¿Qué onda con qué? Jorge está oscuro. ¿Quién está oscuro? El Jorge. Carlos. Pero No, yo ahorita no los veo, bueno, más veo las fotos. Cuando hablan sí veo sus videos. A ver, la neta, si no contestan esta pregunta, voy a asumir que es $5. ¿Por cuánto dinero venderían el chicloso?
Tiene que contestar, si no... Depende, ¿es de Skittles o es un Starburst o un Danny? O de los Winnies. Pues no sé cuál te cargue, güey. ¿Cuál te...? Unos bubus y así, güey. Un búbalo. Ay, güey. Qué incómodo se ponen los hombres con las cosas homosexuales, chaval. Pues de hecho nomás eres tú, güey. No, pero ustedes son los que están todos incómodos, güey. Pero a ver, ¿por qué estás diciendo que estamos incómodos? Tú estás proyectando tu incomodidad en nosotros, güey. Yo estoy... Aleja tu heteronormativa de nosotros. Mira, mi Jorge, sí puedes ir a deconstruir. Ah, no, César, te dije Jorge, güey, perdón. Mira, mi César, ¿sí puedes ir a deconstruirte y volver, por favor? No. ¿Sí te encargo? No. Es que quería si les llegaba el precio. Pues mira, güey, la neta, con acciones de Xiaomi no jalo, güey. No, güey. No, pero el güey empieza bien mal, empieza diciendo, le perdí 300 pesos. No mames, ya ve que le estás perdiendo, güey. Así como. No. Un saludo a Jorge No, Durazo, puedo que comprar. donó 20 pesos. Ahí por si alguien se anima, ya tenemos 20 pesos. Si me lo dan a mí, yo me los doy. ¿Ya ves? Yo me digo el ¿Ya Grog, ves, güey. cabrón? Ah, es que El dice, Grog. dile el grosso a Carlos que escuchan generalmente. Además de... Y creo que se cayó la pinche... No mames. Ah, chale. Sí. Se cayó y volvió a No, ganar. es en directo. ¿Sí, en directo? Creo que ahorita se va a caer entonces. ¿No? Ajá, es que va a tardar. No, sí, esto se va a caer. No. ¿No? ¿No se ha caído? ¿No? Ok. No se ha caído nada. Bueno, para acá nos preguntaron que qué música escuchan. Pues además de la música de gente con sombrero, me imagino, ¿no? Que escuchamos la mayoría. Maga, ¿qué quieres? Ya no están dando sombrero. Es cierto, ya no. El Maga escucha No, intros ahora sí ya nos tenemos a la vez. de animes, güey. Puros intros de anime. Al chile, güey. Sí. Sí, güey, la neta sí. Soundtracks de videojuegos, güey. A ver, güey, el intro o outro de anime que sea el más perro, la verga, así que tendrían que usar ustedes de intro en su canal. Ah, El de Dragon Ball GT está bien verga. El de Ángeles Fuimos. Bueno, a mí por la música, güey, nomás. No, el de. Tu sonrisa Risa tan Es que se me hacía ver la resplandeciente. progresión, güey, de esa rola, güey. Musicalmente. Pues. Yo ¿Sabes? estoy La Además, canción. mi mamón pone un canal de YouTube, pero sí está perro. ¿Y ustedes? La... yo usaría con la el que aparece segundo opening Freezer, de güey. Digimon 2. A huevo, sí sé cuál es. Sí. No, la neta no sé cuál es, Maga, cuál es, güey. Ah, No sé si cuente, pero el intro de los Mighty Morphin, güey. oh, está muy verga esa rola, güey. Ujú, la primera. Que La lleva como neta, a mí me tapping gustaba Sí, de, güey, hablando de está Power bonito, güey. Rangers, el de los SPD, Güey, güey, la la rolita de los sencilla, SPD estaba bien vergas. SP de emergencia, que el perro, cuando se hacía Power Ranger, la cabezota se hacía en un casquito acá. Simón. Ah, Simón. Aquí llegó el experto en Power Rangers, güey. Aquí el Soriano tiene doctorado en esa madre. ¿Por qué? Pues no sé, güey, ¿le gusta? ¿Qué sentiste cuando fue el crossover entre Power Rangers y las Tortugas Ninja? ¿Eh? Oh, tú. Ah, yo también lo vi. Ah, de los Power Rangers, las Tortugas Ninja estuvo verga. Por culpa de Leo, güey, de Mene, leí el pinche cómic de la Liga de la Justicia contra los Power Rangers, güey. Ah, está vergas, güey. Sí, está bien mamalón. Oigan, Sí. y también no sé si sabían ustedes que ahorita las tortugas ninja tienen los poderes de los Power Rangers, güey. Ah, sí. ¿Saca Bien chispas? mamal. No, güey, ya haz de cuenta que ¿Cuáles los son los pitufos poderes? ahorita Es el azul. están con los Avengers. A la verga. Saludos a toda la raza. Acá dicen que mi corazón encantado. Saludos a Eric y a Eduardo que andan acá comentando. Así.
Se acabaron las Oye, preguntas de la raza. bueno, Pues la neta, preguntaron ahorita que qué música escucha cada quien, güey, pero no sé si quieren contestar. Creo que es una Sí. pregunta que cada quien ha contestado Ay, como 1000 veces aparte. Ah, Puede ser, tiene que ser, o sea, género o puede ser como la rola que estamos escuchando al momento. Lo que estoy escuchando ahorita, güey. Últimamente, güey, me ha agarrado mucho con la rola de Art, güey. La de... de una huevo. Ajá. Sí, güey. También verga. Simpson a huevo, la neta está bien perro, güey. Ese vato es un rapero chingón. Tiene ya rato en la escena. ¿De qué Hermosillo, no? Simón Sí, es de Hermosillo. empecé a mirar su otro rollo, está curada. La rolita de Arri. A los demás una rolita acá que les guste, que la raza a lo mejor no se espera. Ahorita me encontré un playlist, güey. Me encontré un playlist en Spotify que es de puras rolas acá. Esta se llama Rolas para salir a la calle, güey. ¿Rolas para qué, güey? Son Rolas puras acá de tipo, no sé, güey, como del 2000. La neta están bien perras, güey. Me dan ganas como de juntar 2 sillas y de dormirme, güey. Son puras rolitas también de como de mis jefes, güey. Ya, por ejemplo, trae rolas de Menudo, güey. Trae rolas de ¿Con pata o sin pata? de reggaetón, güey. Trae un chingo de playlist pasada acá, güey. Te digo que la playlist se llama Rolas para cerrar la calle, güey. Y la neta sí están para cerrar la calle, güey, la neta. ¿Nunca escuchaste cumbias de microbusero, güey, en Spotify? Sí, güey. Está bien perra De esa hecho, yo lista, guardé güey. todas las imágenes de esa madre y sí las tengo, güey. Güey, hay una madre que se llama Reggaetón para perrear con la cola, güey. Pues tiene sentido, ¿no? Pues sí. O algo así decía, güey. Barrer el piso con la cola, o algo así. Para barrer. Qué pedo. Yo ahorita estoy escuchando mucho una bandita que se llama Camilo Séptimo, güey, que siento que está infravalorada, son mexicanos. Y tocan como un pedo R&B, Indie. casi como que son de Weekend, pero de aquí de México y en banda. Sí, te puedes ir a quedar a dormir ahí, ¿no? No sé si hay R&B. ¿Qué? R&B. Esos güeyes me agradan. Camilo Séptimo. Yo ahorita ando escuchando mucho country. Mucho Inglés. country. ¿Quién te gusta, güey? La neta yo también escucho country. ¿Mexicano o gringo? Chris Stapleton. Stapleton. Y Yo Luke la Combs. neta soy más En de... Hermosillo se da mucho el country, rucos. ¿verdad, güey? Juan Gabriel ¿Ah? canta como country, ¿no? En Hermosillo se da Joan mucho Sebastián. country. Joan Sebastián tiene rolas country, Simón. Creo que tiene un disco, güey, country. Ajá. Y luego por eso me gustó mucho la rola de Cristian Nodal que sacó acá medio country también. Simón. Tarara, na, 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 na. Está bueno. No, sí. Y luego los arreglitos, cuando subió el maga. Para pistear el dolor. Tun, turu, tun. Y la calor, ¿no? ¿Tú, Raúl? ¿Puedo? ¿Qué rollo? ¿La pregunta? ¿Qué escuchas, güey? Además de Eh, norteños, cierreños. no, pues no escucho música casi. ¿Casi ¿Eres no, güey? sordo? ¿Nomás para el trabajo, qué? ¿Cómo no, güey? Nomás cuando grabo. ¿Dónde está el ¿Cómo amor? no, güey? ¿Eh? Sí, no te hagas, güey, debe haber, güey. Entonces nomás lo haces por el dinero, güey. En exclusiva, raza, están viendo aquí en mi canal. Raúl Jiménez no ama a sus fans, ni a su canal. El Magallanes dijo, todos escucharon. Perdón, amigos, es que la neta quiero sacar video de noticias y pues si no, está más fácil hacerlas, güey, que buscarlas. Estoy capturando la pantalla y ya de aquí va a sacar un chorro para... Sí, de aquí voy a recortar todo acá. No, cuando Jorge, y no, cuando el Maga acá. ¿Ya contestaron todos? ¿O quién falta? No sé, creo que pues Jorge está muteado y yo pues la neta escucho de todo, raza. ¿Por qué lo muteaste? Ay. Yo Oye, y quería con... preguntar algo, güey. A ver, de ese señor, de ese. Donde viven ahorita, hay otros youtubers y si los conocen.
¿O se llevan con ellos? Sí. Pues yo soy de Tijuana, güey, entonces no sé si ubiques una compañía que se llama Vagabund. Una que ya casi nadie ve. Sí, una que ahorita ¿Qué? toda la gente ¿Quiénes son? quiere, güey. Todos los apoyan y así. No, yo Casi no se les fue gente ni nada. Antier entré a ver y a la bestia, güey. Y Aquí está donde- cabrón. ¿Y entra al baño? Oye, Jorge, guachen. ¿Qué pedo, Jorge? ¿Vas a cagar? Vamos a dejar la pantalla de Jorge en grande. No. Es que se laven las manos, güey. Nos está concientizando. Voy a hacer un comercial, güey. Hola, amigos. Soy Jorge Aguilera. Y los invito a que se laven las manos. Recuerden que a mí todos me la pelan. Y tengan un buen día. Siento que se va a sacar el rifle, güey. Frente y por eso. Sí, yo también siento que de la nada de repente va a salir un pito en la pantalla, güey. Neta, tengo que cagar. Otra vez. Y creo que no se vio, pero está bien. ¿Tú qué música escuchas, Jorge, cuando no estás transmitiendo en vivo en el baño? Cuando vas a cagar, güey. John Mayer. John Mayer. Últimamente he estado escuchando country. También. Ajá. A huevo. ¿A quién? Country como viejo, como de Johnny Cash. Paul, que es más bien ese, ¿no? Sí, Depende, pero güey. hay Es que unos- Johnny ya está. Sí tiene unas rolitas que todavía son folk, pero también tiene otras que ya son country. Y también tiene sí. rockabilly. También. De hecho, Sí, está bien sí. tripeado, güey, Mira, qué porque casualidad. tiene rolitas Johnny Cash que prácticamente es un cierreño gringo a la verga, porque son dos guitarras y un tololoche. Y está pisteando con Buchanan también. Simón, bucanas en inglés. Buchanan. Bucanas de Culiacán. Jack Daniels. Pero sí, yo digo que Johnny Cash era un cantante de corridos, güey. ¿Al chile? Pues si fue a la cárcel a cantar. Fue a la cárcel, güey, y el vato cantaba acá de meterse cocaína y dispararle a rucas, güey. El vato era un rockstar a la verga. ¿Y por qué iba a cantar eso en una prisión ahí, todos agüitados? No mames. La raza se prendía, güey, acá. No, ¿vieron el tributo que le hicieron los Tigres a Johnny Cash? Sí, Ah, güey. Sí, Sí, cómo man. no, güey. Ahí en Folsom se me hizo tripeado que me puse a pensar, güey, que... ok, ahora tienen que llevar un grupo latino, porque pues ya son más latinos los que están encerrados, ¿no? Entonces hay que atender al público, güey, hasta en la cárcel, a la verga. Ay, sí, lo ves. El Jorge Aguilera diciendo que sí. Inteligente Leo, ¿verdad? No, güey, no, yo todo tranqui. Pinche Panda Express. Que pero no. Un curón cuando nos juntemos así. A ver, a las 10 personas que siguen viéndonos, si quieren dejar una pregunta. Por lo pronto yo quiero saludar por quinta ocasión a mi mamá. Fin. Va. Ok. Sigue real. ¿Acaso te está pagando, niño? Es que me la hace de todo si no la saludo, güey. ¿Por qué no me saludaste en el live stream, cabrón? Vas a recortar los pedacitos, güey, para enseñarle acá que sí lo saludaste. Esperen. Esto cuando terminamos de hablar de qué lado nos limpiamos la cola y la... Esperen. Raza, aquí lo acaban de ver. El Magallanes saluda a su mamá por compromiso.
Ay, Maga, si un día te invitan así como a hoy acá, tienes que aventar esa bien, güey. Sí, güey. Lo voy a hacer, güey. Güey, yo ya vi mi pinche historia detrás del mito así de, no, yo tenía muchos amigos, pero una vez hice una transmisión en vivo y después hice que todos se pelearan y la verga acá. Pero valió la pena, tuve como 15 vistas en la transmisión porque se cayó 4 veces. ¿Qué ibas a preguntar, Juan? ¿Yo? Juan, sí, güey. Pues tú. ¿Quién más se llama Juan, güey? ¿Por Ya qué? se fue, güey. Está cagando, güey. En acción. Ahí está. La carilla, güey. ¿Quieres ver? Siento que si hablo el Jorge, güey, se va a escuchar como que está haciendo fuerza, güey. ¡No! ¡Mames! ¡No, güey! ¡No! Tenían grande su cámara, güey. Ah, la verga. ¿Alguno de ustedes tiene pedos cagando en un baño público? Yo, güey, la neta. ¿Sí? Yo ¿Por no sé qué? si han visto la última temporada de Rick y Morty, güey, que el pinche Rick tiene como un baño acá súper especial. Yo soy como ese güey, la neta, sí. ¡Oh, Simón! Simón. Que tiene un baño acá en el cerro, güey, acá. Güey, no, clicados a ver si nos escucha el Jorge, güey. Ay, no mames, güey. En un baño público nomás cuando no hay puerta, güey. Oh, ese es el pedo de los baños públicos también, güey, que pinches 2 centímetros de la puerta, güey, que a veces pasa gente y hasta los saludas así de, ¿qué onda? Buenas tardes. Y que llegue el Frankie acá, ¿no? Pasa de papel, amigo. Tiene Nutella acá. Ey, ¿Qué tranza? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué son esos ruidos? Desmadre. Óigale, a ver una pregunta. A ver, una respuesta. ¿Ustedes ya planearon lo que van a decir? ¿Ya que ganen un premio acá chingón o solamente he sido yo? Sí. A ver, ¿quién quiere contestar primero? Qué culero. Güey, el Raúl está bien calladito, güey. Algo está planeando, güey. No confío en él, güey, callado. Güey. está mandando mensajes con su morra. Tiene, algo tiene. A lo mejor lo tienen ahí. Que no diga nada, no sé. ¿Nadie le va a contestar al Mene? ¿Qué? Del Yo le premio. mandaría saludos a mi mamá, güey. y ya, güey. No sé por qué sospechaba eso, maga. Como que me lo esperaba. ¿Pero por compromiso, güey? ¿O...? No, estos sí serían sinceros, güey. Ya, Sí serían Ah, sinceros. entonces estos no son sinceros, güey. Te estás hundiendo más, Magallanes. Por favor. Yo haría algo bien como cartunesco, güey, como sacar un papel así bien largo, güey, y después decir gracias y bajarme. Estás comprometido con la comedia, güey. Y este papel tiene caca. Güey, pero ¿es caca que se limpió para arriba o para abajo? No, ya, la verga. Sí, es cierto. Ya nos va a mostrar, ya nos va a mostrar. Tenemos que revisar el papel por él. Dicen acá, Full HD 4K. Es lo que da el Jorge, internet ahorita, compa. Jorge, vamos a hacer un ejercicio. No mames, Jorge.
Jorge, vamos a hacer un ejercicio de confianza, güey. Tú cierra los ojos, límpiate, muéstranos el papel y nosotros te decimos si sigues, güey. ¿Cómo va a ser, güey? Ok, raza, tenemos una dinámica. Vamos a subir una foto de la caca de Jorge. El que adivine qué comió ayer, se va... El elote no cuenta, el elote no cuenta. Eso es muy fácil. Ay, no pude. Ya. Cagó rojo. ¿Qué? Ah, no. Es la sacha, güey. Cagó rojo. Es la sriracha de Panda Express. Chale. Pero bueno, entonces no tienen preparado su discurso acá de... Aguas con la sombra, mi amigo. Aguas con la sombra. No, no, güey, no. Ya, güey, ahí quedó. Estaba limpio, estaba limpio. Un saludo al Ya único estaba vato en las limpio. oficinas de YouTube que está trabajando ahorita que va a tener que Estaba revisar este limpio. video. Ay, no puede ser. Todos estamos esperando, güey. Todos le dijimos que no, pero todos estamos esperando. Chale. Ay, no. Dicho así de, síguete limpiando ya bien rosado al rato. A ver, entonces tenemos las apuestas en vivo para pasar la cuarentena. ¿Cuántas limpiadas va a necesitar? Pero bueno, cambiando un poquito la pregunta acá de Mene, ¿hay ¿cuál es el premio que a ustedes les gustaría ganar? Así de, oye, ¿hay algún concurso que usted diga, no, yo quiero un pinche Oscar a la verga, yo quiero un Emmy, yo quiero un Grammy? ¿Hay alguno que tengan o no? Ya, honestamente, yo llevo ya 2 años en esta verga de YouTube y a veces hago cosas que digo, no mames, ¿en serio eso les gustó? O no mames, ¿a poco eso pegó? O algo así. Entonces, quiero hacer eso, pero a una escala más grande, güey. Hacer una película, güey, que yo diga, no, esto va a pegar. Y que de repente diga, no, es un Oscar, güey, nominado a un Oscar por esa mamada. Esa es mi meta, güey. ¿Quieres Quiero ganar que pero me con una nominen a un pendejada, Oscar. güey? No, ni tan siquiera quiero ganarlo, güey. Solo quiero que me nominen a un Oscar, güey, por una mamada, güey. Por una... No literal, pues, pero Ya. alguna más. Yo también tengo como ese sueño, como pinche trip, güey, el sueño guajiro de tener la oportunidad de güeyes como Seth Rogen y todos esos güeyes. ¿Qué? ¿Qué? No mames, qué pedo. Como el Seth y esos güeyes que son como una bola de compas que hacen películas y que de repente ya te avientan una película como... ¿cómo se llama esa donde salen unas salchichas, güey? Que es como en animación. Fiesta de salchichas. Sausage Fest. Ah, esa madre, Sausage Fest o Fiesta de Salchichas, es una pendejadota, güey. Pero siento que es una pendejadota que si haría con mis compas estaría bien vergas. ¿Nos estás proponiendo que nos disfracemos de salchichas? No, tenemos que conseguir un animador 3D y vamos a hacer doble. Ah, la verga. De hecho, 3D sale más barato que 2D, güey. Chale. Pero guacha, güey, como yo no soy copión, güey, se va a llamar el convivio de los Winnies. Para que esté acá. La salchiparty. Usted, Salchiparty, a la mierda. Se oye como algo que saldría en La Rosa de Guadalupe, güey, la Salchiparty. Salchiparty, güey. ¿Y los demás tienen acá Yeah. algún premio, güey, o algo que digan acá, me quiero ganar esa madre? Así, algo así también de película. Pues yo me quisiera ganar la Pues, si me ganara un güey, premio, pero me no gustaría ganarme la puedo, güey. lotería, ¿va? ¿La qué, güey? ¿La placa? No me han La llegado, güey. No Güey, me ¿tu van a placa de dar, los güey. 100,000 no llegó? No me ha llegado, güey. ¿Cuánto tiempo tiene que la pediste? Como 3 meses. Ah, bueno, la mía sí tardó como 2 o 3, güey, pero... A mí a Co- 3.5. No, maga, esa madre ya está empeñada en un First Light. Esa madre ya se la La fumó mía- un vato del correo, güey. La mía me llegó desde octubre y no la he abierto esa madre. Sigue allá dentro de su caja.
No es cierto, hiciste un unboxing de esa madre, güey. Pero fue de la de Unboxing, esta es la de J. César. Es que tiene dos el No. morro, pues, está placoseando. Ah, tienes dos, cabrón. O sea, tienes la que me tocaba a mí. Ah, perro. Güey, Maga, no abierto, te así, aventaste con un la cinta y todo, autoalbur la bien abro, güey, hermoso, y dice güey. el Magallanes. Ah, chinga. Todos escucharon aquí, amigos. J. César TV le robó la placa al Magallanes. Ya, güey, ya tengo como un mes de material aquí, güey. Los quiero mucho, muchas gracias. En otras noticias, lo que están pasando en el género. J. TV. Es que Jorge, Güey, ¿te ves conectado, Jorge? Hola. Güey, es Jorge salió con sus compas, fue a cenar. En realidad, estamos grabando un videoblog de Jorge, güey. Nosotros nomás estamos acá de... Si miras estas transmisiones desde el inicio, es un día en la vida de Jorge. Güey, ubican. Es como la cura de la era del hielo, güey. La ardillita sería Jorge, güey. Pues una historia alterna a todos nosotros, güey. Nada más Su que pedo. la película. No, pues, amigos, voy a retirarme. Ok, Jorge. ¿Qué pedo? Todo el día haciendo Ya cosas sin hablar, transmitiendo, güey. Vato, gracias Llega por a estar casa aquí, la y neta, tiene güey. que cortar la transmisión. Ya pegó un cague, ya terminé y ya me voy. Yo fui a mi Ya cita, comí, ya cagué. cagué. Yo ya participé, ya hice lo que venía. Ya tengo mis dudas, mis preguntas. Oigan, amigos, el profe ya me puso asistencia acá. Chale. Los quiero mucho, es que ando con la chiquita. Ah, va llegando al departamento de ella. Perrísimo, con todo campeón. Dámelo. No, ahí sí ya no, Déjala como porque Bambi recién nos van a nacido. tumbar la transmisión. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, señor Jorge Aguilera. Límpiate otra vez, por si acaso. Ahí nos vemos entonces, Gracias, Leo, muchas gracias. Sale, vato, gracias por andar acá. Adiós a todos. Al rato. Arre, Jorge. Ahorita Chale. le pasa como a Vin Diesel, güey, y lo deja así Aquí se transmitiendo. conectó, no que se iba a ir, güey. La neta sí me da pena invitar a gente a mis transmisiones así, güey. Se me cayó muchas veces, güey. Qué pedo. Sí, está cabrón, ¿verdad? ¿Qué creen que vaya a hacer Jorge ahorita? ¿Qué va a hacer? ¿Le marcamos otra vez? Porque capaz si contesta, güey. Está ahí el movimiento de la cámara. Uy, perro, güey. A ver, acá preguntan que dónde compraste tu camisa verde, Carlos. ¿Cuál? ¿La que traigo? No sé. Güey. Tengo un chingo con ella, güey. Acá dicen Flor Hermosa. A ver, señor Raúl Jiménez, ¿cuándo decidió usted que Flor Hermosa iba a ser el estandarte de himno. su canal? El himno nacional de este canal. No lo decidí, la gente lo decidió por su cuenta. ¡Qué pro! ¡Esto! Pero sí hubo un momento, güey, cuando tú dijiste así como que ya, güey, esta madre es del canal, ya es cura de aquí. Sí, sí. ¿Qué va a cuando ya pasar me- cuando te... ¿Eh? ¿Qué va a pasar cuando el copyright agarra Full Hermosa, güey? Sí. Verga, sí, Una de dos, cierto. o me cierran el canal o ya no monetizo por todos los videos con esa canción. Verga. Vamos a ver qué dice la raza por acá. Ey, ¿sabes qué cola, güey? El Jorge Aguilera comenzó con dos amigos el día jugando Pokémon Go, güey, con un gringo y la chinita, güey. Y mandaron a la verga al gringo, güey, y ahorita terminaron ellos solos, chat. Ya el en vivo se va a tratar de descifrar la vida de Jorge Aguilera, güey. Ya, sí.
No, güey, ¿vieron que sí se tardó una madre en el baño? Yo creo que le hace falta tomar agua, güey. Sí, pues, Sí. Está bien seca. Ahí saludos para el compita Sergio. Acá preguntan que a quién le sale el gros. A Maga. Pues a Carlos, ¿no? No creo. Carlos, ¿cuál es la rola que más te piden, güey? ¿La rola que más qué? La rola que más te piden. Además del gros. Pues sí, esa, güey. Últimamente me ha pasado mucho la cura de que hay una rola que alguien la sacó bien chila y, güey, como que tengo el fetiche de tocar esa rola también, güey. Así, como que... Para ver cómo te sale a ti acá. Sí, güey, o sea, últimamente es eso, pero pues no me dedico a eso, amigos. O sea, pero eso es como la... Pero de ahí el gros. El gros y ya. Y el gros. Y el Dross. Y el Dross. El Dross. ¿Cómo le hiciste últimamente? El Dross. Por tu canal. Y Ya. ¿qué otra va a pedir? La de Vale Verga anda sin grupo. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Güey. Carlos, Y, vi una publicación en Requintistas, güey, donde te estaban tirando mierda, güey, que porque no quieres tocar canciones de Virlán en tus transmisiones, güey. Ya yo acá creyendo polémica. ¿neta? Ajá, que dices, que tú les dices que es por el copyright, pero que no te creen, güey, que piensan que es porque tienes pedos. Pues si tiene pedos de copyright, te está diciendo, güey, qué pedo. Yo les dije que... Ayer básicamente estaba hablando de rolas de ese güey, no es nada de eso. ¿Sí? Simplemente Era una publicación, güey, así, pero Machine y así de... No, putos. Me defendí de acá. Washen, raza. Yo le dejé un enojo. Sígueme en Instagram. Yo no me meto en esos grupos. Porque ¿No? puro debatir, pues es como ver, este vato es bien verde y este no. Y no me gusta andar en eso de neta. Así, güey, pero vi esa madre, güey. No había visto tus transmisiones, pero vi que andaban diciendo que no querías tocarlas, güey. Yo así de, pero Pues, no creo que tengas. No, pues lo único que me piden es el grow, güey. Pero pues hay como... Pero aquí el pedo es que como el señor la toca igualita, güey, que como la grabó en estudio, pues le cae ahí el pinche... El copy, güey. Ahí sí. No, la neta, o sea, ahorita A mí- el mame de, no está tocando cura, te voy a chingar, que toca Virlán, es la cura de los mortos ahorita. Pues sí, hasta te preguntaron, ¿no? Si te habías grabado la nueva que sacaron. Ajá, o sea, la nueva, o sea, en ese disco, ese disco se grabó como hace un año y feria, entonces sí me tocó producir el disco, nomás que el revoltijo que yo miré fue por lo de 2020, esa rola sí fue nueva, eso fue nuevo, eso no, yo no tengo nada que ver ahí. Pero lo que venga con guitarras, pues eso sí, no sé si van a cambiarle algo así, pero pues sí yo lo grabé, pero porque ya lo habíamos grabado, lo habíamos grabado como hace un año y pasadito. Sí. ¿Qué pedo? Pero sí, amigo, no hay ningún pedo. Pero pues igual no, en YouTube, pues no puedo andar subiendo esas cosas, yo no tengo ningún registro de que yo grabé algo así, yo no tengo derecho a nada de eso, entonces en realidad sí no puedo hacer nada de ahí. Tengo que cuidar lo que toco. Pero eso no es ni personal, eso madre es automático, a lo que yo tengo entendido, pues, o sea, no es como que, Sí. no, o sea, no es simplemente algo que no me quiero, como no me quiero aventar ese punto, pues, como de, voy a estar siguiendo haciendo esto y acá. Entonces, ¿no? Pero pues es automático. Ahorita, guacha, güey, por ejemplo, César ya nos contó como una polémica de Carlos o algo de una página. Y creo que toda la bola que andamos aquí, pues no hemos sido o no nos distinguimos por ser polémicos. Pero les ha pasado lo mismo, que los metan así en una pelea, güey, o que los etiqueten en cosas nomás de gratis. El Maga se rió porque él sí se pelea con la raza, ¿no? Pero... Yo en los comentarios de mis videos también me encanta pelearme, güey. A ver, cuando no tengo nada que hacer, sí me agarro y conteste mamada y medio. Yo sí.
Pero así, fíjate que yo soy el tipo de persona que de repente busca la polémica o que le tiren mierda, y entre más lo hago, cuando menos me lo espero es cuando llega la gente a cagar el palo. Si lo haces a propósito, como que ya saben y no te dicen nada, pero cuando dices algo que tú pensabas era súper inocente, ahí llega la pinche raza a sus mamás. Ya ni te Ya sé, esperas güey, tú que como alguien el se vaya a pendejo ofender, está güey. dando noticias, güey, a propósito. ¿Cómo, güey? ¿Qué? Es como cuando alguien sonríe cuando está dando noticias de que alguien se murió a propósito. Ándale. Sí. Pero sí, me imagino acá el César acá subiendo su video de las feministas, güey, y que no tenga tanta polémica Nadie, y ajá. subes... Ajá. Güey, ¿Qué sí, hice? fíjate, ¿Qué estaba comí esperando ayer? que pasara Y la gente te caga el de los palo. aliados. ¿De qué? O el que subiste de los aliados también la esperando. Ay, ya va, aquí va a haber un... Nada, güey. O sea, la de la morra básica, tardó rato para que llegara gente a tirarme algo, o a decirme que por qué critico a las morras. Al inicio, o sea, todo el mundo así fluyendo. Y ya cuando menos te lo esperas es cuando llega la gente pedorra. No sé qué peda hay. Y te digo que a veces lo busco, o sea, digo, si hago esto va a ser polémico, y nadie. Y luego, aquí está un cover de Pimpón es un muñeco. No mames, Pimpón, ¿por qué tienes que decir que es hombre? Vete a la verga. Tienes que decir que Pimpón es un muñeque. ¿Tú, Maga, qué onda? ¿Has tenido ahí tus encontrones o no? Pues es que yo creo que ya ni los valoro porque son tantos, güey, que como que, inclusive es un reclamo que no es para Raúl, pero pues... Ya valió, güey. Raúl ya no va a querer volver a mis transmisiones, güey. Ya lo cagotearon todos. Es que se agarraron la cura sus seguidores de Raúl de mandarme mensajes, güey, y el problema es que yo sí me gusta contestar mis mensajes, pero no mames, güey, se puso bien enfermo como unos... No sé, 40, 50 videos de saludos al día, güey, y era como que, ay, qué enfado. Y pues ya, güey, fue como que ya, no mamen. Y yo ahorita ya casi ya no estoy contestando por lo mismo, porque sé que vienen de ahí, con el grupo de Raúl, güey, es un poco incómodo, pues. Sí, yo también lo hice una vez, güey, estuvo divertido, la verdad. Güey, yo no entendí esa cura, güey, hasta que yo miré que a mí me pusieron de repente mensajes. Güey, el Magallanes y el Raúl a mí me contestan, güey, ¿qué onda? Me ponen a mí. Y de repente miraba a otro, güey, güey, el Magallanes sí me contesta, güey, yo, ¿qué pedo? ¿Qué hice acá? ¿Qué dije? Y ya, güey, mira, entendiendo la cura de estos dos güeyes, güey, como que, no mames, mamá calentar. Güey, un morro también, ya que estamos quejándonos con Raúl. Un morro, güey. Chale. El Raúl hizo el challenge, la moneda del Carlos Ulises, y nos retó, ¿no? Me retó a mí también, pero yo no tenía guitarra en ese entonces. ¿De la moneda? Sí. Entonces, yo no tenía guitarra en ese entonces y dije, lo quiero hacer de una forma original, ¿no? Y iba a hacer como que diferentes sonidos de una moneda y hacer una canción con ellos, ¿no? Pero no he podido. Y este morro llega y, güey, Raúl te retó al challenge de la moneda, bla, 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 bla. Así como un párrafo, güey, así, ok. Y ya lo leí y le di corazón. Pues ya subo otro video que no es el challenge de la moneda. Güey, que Raúl te retó, que lo vayas a ver, güey, que bla, 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 bla. Le di corazón y subo otra vez. Pinche vato, ya se te vio la fama, vete a la verga, que quién sabe. No, así fuera de pedo. Sí, así de, no mames, nos ignoras, que te retaron a un reto y tu falta de respeto y que quién sabe qué. Y yo así de, verga, güey. Pero ya no había contestado y ya le contesté así de, güey, pues no he tenido chance de grabarlo, no sé si te des cuenta, o sigas mi canal, pero no tengo guitarra y bla, bla, bla. Y es que no hay mucho chance de ser original con el reto y bla, bla, bla. Le dice, perdón, güey, soy fan de tus videos. Yo, hijo de tu... Güey, ese pedo está bien cabrón, güey, que primero te cagan el palo y luego, soy fan. Sí, así pasa. Pinche pendejo, no contestas, te amo. Sí. Yo amo, güey. Como ¿hace cuánto fue la primera vez que les dijeron que ya se les subió? Yo creo que fue desde mi otro canal, güey, como con 1000 suscriptores a la verga. ¿Hace media hora?
Hace media hora, güey. ¿Ya se te ¿Fue la subió? última vez que te dijeron? Sí, O güey. la primera. Ah, la primera. La primera. Putero, Sí. 2 años. cuando comenzaba. También cuando iban empezando. Sí. Sí, güey. Como músico se da mucho eso, güey. ¿De que ya se te subió? No, entre todos los músicos. Pero es El porque... músico, como cuando vas comenzando, alguien nomás hace algo. O el primer músico que es local y llega a hacer una publicación de, nos vemos allá, güey, es cuando todos empiezan a decir eso. Güey, a mí el rollo de la escena local, que pues yo no soy músico, ¿no? Pero pues me ha tocado andar con compas que se dedican a tocar en fiestas o así. Y está medio pesado ese rollo, güey, porque siempre que hay un grupito en vivo, los mismos músicos se acercan a ver qué pedo, güey. Y a estar ahí nomás checando, y no se equivocó el morro acá, y no Sí, está acá. bien tarde ese pedo. ¿Eh? No todos, no, pero Ah. pues sí es como de ley que en cada fiesta va a haber una bolita acá. Sí, mo. Y luego, ¿sabes qué? Se me hace así, no, ya se te subió, llevo tanto tiempo siguiéndote, quién sabe qué. Y ahora YouTube te muestra cuánto tiempo llevan suscritos, güey. Llevan 3 semanas, güey, así. Soy suscriptor viejo. Un mes. Ándale. Te llevo siguiendo desde que hiciste tal video, así de, güey, cualquiera puede bajar por mis videos el y ver historial. uno que... Ajá. Te Pero estoy eso es un siguiendo poco desde cagazón, güey, cuando ordenar videos por más antiguo. Ándale. O se encuentran algo tuyo, güey, que por ahí subiste a tu Facebook o algo así. Te veo desde que subiste el cover de Mi Mayor Anhelo, güey, o algo así, cualquier mamá. Oigan, ¿ustedes cuando comenzaron en su canal de YouTube, siempre fue el mismo tema o comenzó sobre otro tema? Yo con este sí, güey. Este ya lo inicié enfocado en el regional mexicano y haciendo como pues puro contenido de este pedo. Pero antes sí llegué a tener el clásico genérico acá de bloguero. ¿Verdad? Sí. Siempre ha sido regional. ¿Desde cuándo comenzaste tú, Juan? Cuando entré a la universidad, como en el 2014, creo. Verga. 2014. Sí, ya. Chale. Creo que soy el que menos lleva tiempo en YouTube aquí, ¿verdad? ¿Llevas dos Yo- nomás, güey? 2 Yo años. llevo Ajá. menos. El que lleva ¿Quién? menos es Carlos, güey. Ah, sí, cierto. Pero no sé si lo mío cuenta como youtuber aún. Pero voy comenzando. Pues ya vas. Ya vas para monetizas, allá. güey, ya cuenta, güey. Ya cuenta. Eso es lo ya, que man. te hace. Ah, maga, entonces cuando no monetizas no cuenta, maga. También, ¿no? O sea que Entonces, No, Maga no, apenas no, tiene no. poco siendo youtuber. Sí, el maga también tiene poquito, ¿no? Estoy esperando un blog de Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que, Y así caminando con la cámara así acá. ustedes qué es Pues lo dice que le dan a consideran hablar todavía, ¿no? un youtuber? ¿Qué? Mande. ¿Ustedes qué es lo que hace? ¿Cómo? Bueno, ¿ustedes qué piensan que es lo que hace un youtuber ser youtuber? Por ejemplo, yo lo que estaba hablando con el Maga la otra vez fue de que pues me conozca toda la cura de cómo comenzó los primeros o algo así, pero no sé ustedes. Yo creo que ya Para ha cambiado mí- un putero esa madre, güey. Siento que los youtubers nuevos, ya a la verga, güey. Yo soy el old school a la verga. Pero siento que no, ahorita ya es muy diferente la cosa porque, por ejemplo, antes no había la oportunidad de que tú llegaras con una compañía o que llegaras directo a que alguien te produzca. Pues antes tú tenías que buscarle directo pues solo, güey, en tu cantón, viendo tutoriales. Y ahorita ya hay muchos morros que no saben hacer ese pedo, pues, porque pues ya hay como la oportunidad, está diferente el rollo. Pero yo siento que para que alguien sea igual dentro de los youtubers, güey, siento que hay como que unos que sí son youtuber y otros como que o eran de la tele o eran de otro lado y adaptaron su cura a YouTube, güey. Entonces, Para mí, si solo conozca de YouTube, eres youtuber. ¿sí solo qué? Oh. Te conozco de YouTube. Porque Sí. si veo, por ejemplo, si eres Will Smith, güey, para mí eres un actor, güey, no eres tú, güey. Por Un mucho actor que hagas se volvió vlogs y todo el youtuber, pedo, ajá. para mí eres actor. En cambio, si solo te conozco de YouTube, eres YouTube. Para mí un youtuber, güey, tiene que ser como dice César, güey, que sea como su lugar principal YouTube
Y yo creo que el vato sí tiene que tener como cierta comunidad, como cierto público, y subir con cierta regularidad, güey, que ya esté con cierta frecuencia. Puede ser, no sé, cada 2 semanas huevo, soy o youtuber. a huevo, sí. Ujú. Pero, por ejemplo, la raza que nada más hace sus videos y los sube, güey, y le valen verga los comentarios, o no sé, o así, güey, nomás lo suben a ver si pega o no el video, o sin estar pensando en qué pueden agregar y eso. Esos son los güeyes que yo creo que no son youtubers. ¿Tú, Raúl? ¿Qué? ¿De lo mismo? Sí. Pues piensa lo mismo. Como dijo el César, sí es cierto que para ser youtuber tienes que sobresalir de esta plataforma más que nada. Que la gente, o sea, que a que la gente te conozca haya sido de aquí y no externamente para después llegar acá. Sí, y no. pues lo que dijo Leo también, se nota cuando una persona es youtuber o nomás lo hace por querer hacerlo, porque un youtuber sí va pensando... O semana por tras dinero, semana. ¿verdad? Sí, pues también. No, se vale hacerlo también por dinero, güey, pero Sí, igual tienes que sea lo saber, que pues. sea. O sea, ajá. Hace poco se enojaron conmigo también porque por el pedo del coronavirus me estaban pidiendo a huevo el correo del coronavirus y dije que no puedo hacer lo puse en mi comunidad, no puedo hacer un correo del coronavirus porque YouTube desmonetiza ese pedo, así que lo voy a hacer un poquito diferente. Y no, solo haces esto por el dinero, que quién sabe qué pedo y que quién sabe qué. Ah, raza, de hecho, YouTube mandó en el panel de control de todos nosotros, ahí hay como ahorita una pestañita del coronavirus. Una para información y había otra de un video que prácticamente lo que decía es que si subías algo del coronavirus, estuviera bien o mal, te iban a desmonetizar porque como que los vatos están tratando de evitar que se propague información falsa. Ajá. Entonces, todo lo que diga Desinformar a la gente. coronavirus va a estar en amarillo y lo van a revisar después, pero también había un mensaje que decía que como mandaron a gente a descansar a su casa, güey, ahora para que te revisen un video manual va a ser un pedote. Entonces prácticamente ese Sí. video decía, no suban cosas del coronavirus plebes porque no van a ganar nada. Ajá, entonces, pero la raza así de, solo haces esto por el dinero, solo te preocupa la monetización y ¿qué te cuesta hacernos un video para nosotros? Y yo así de, verga, pues todos son para ustedes. No sé de qué hablan. La neta, güey. Pero si tienes algún video, güey, que hayas... A ver, todos, ¿tienen algún video o una rola o algo que hayan grabado? Que digan, esta madre, si el público la ama o la odia, pues ya es su pedo, ¿no? Pero esta madre es como para mí. ¿Ustedes tienen algo así? Sí. Sí, la neta, yo podría decir que mi entrevista a don Mario Quintero, güey, esa madre sí fue así como que, si esta madre tiene 10 vistas, güey, o tiene 1 millón, no hay pedo a la verga, pero está bien perro. O ustedes no sé si tienen así como un video, güey, que como que aprecien un chingo. Yo como 1 de cada 5 videos que hago es para mí, o sea, de que yo digo, lo voy a hacer porque yo quiero, no porque vaya a pegar o algo así. Especialmente mis Que te cayó covers la como violeta de, a ti. ajá, como, bueno, últimamente el que hice fue un cover de José Pérez León en versión metal. Ah, No mames. sí, A la verga. ajá, ese me tomé así un dinero produciendo esa madre y dije, ¿sabes qué? Esta madre no va a jalar chido, pero lo voy a subir. Pero sorprendentemente 130,000 visitas, pues, no creí pero creo que es por el título, no le puse José Pérez León versión metal, le puse cuando te piden un correo pero solo tienes guitarra eléctrica y toca esa madre. A huevo, pues de posicionamiento. Sí. Claro. En El, efecto. el SEO. Ándale, el SEO con ese. Ey. ¿Usted, don Juan, tiene un video acá que quiera mucho? Ahorita no se me ocurre, pero creo que sí. Pero no se me ocurre cuál. El de Raúl es el de Flor Hermosa, ¿no? Flores. ¿Cuál es, Raúl? ¿Cuál es tu video? Yo en su No momento se rió, Raúl. sí hacía videos así de lo mismo. Como que no sé si iban a pegar o no, pero los hacía por el gusto de hacerlos. Pero ahorita no, la verdad es que no recuerdo cuál. A Y menos que me de ponga a esos ver que hacías nomás diga. como por el gusto, güey, ¿tienes alguno que te haya pegado a cada machine? Y que, No sé, como la neta como no. decía acá César, que
nomás lo haces y piensas que a lo mejor no va a ser de poquitas vistas y te pega machine. ¿Sabes qué pasa normalmente? Que cuando piensas que algo no va a pegar, pega. Y cuando piensas que algo va a pegar, pega pura madre, nada. Así me pasa a Es mí. que literal no hay forma de saber ese pedo. Yo he tratado de, porque bueno, antes era mi tirada, que cada video que yo hiciera fuera viral en Facebook. Pero no hay forma de calcular algo va a ser viral. No, güey, pues le puedes calcular sí. como las bases, ¿no? Hay como ciertas cosas que tienen que tener y Sí. ya sabes que tienes que poner, pero pues no te aseguran que vaya a ser viral esa madre. Si no, Lo pues que es el morbo, la infancia, güey, cualquier cosa que... Ah, nostalgia, la nostalgia. Y el dinero, güey, siempre son cosas que jalan... Hoy, celebridades. Son cosas sí, que jalan visitas. Pero tendrías que combinar todas para que tuvieras exactamente, que supieras, este video va a ser viral. Pues sí. el Por mundo se ejemplo, consume en Luisito dinero. Comunica. Esa es la moraleja. Dinero, 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 dinero. Aprende algo de dinero. Aprende algo. Aprende algo. Sí, ¿Qué dijo el Juan Diego? Que así todos los de Luisito, todos se hacen virales, todos. En YouTube siempre están tendencias, siempre. Es el Sí, único. pero igual hay algunos que no le pegan porque, por ejemplo, ¿qué tiene? ¿20 millones o cuántos tiene suscriptores? ¿20? Simón. Y la neta, para mí, si tienes 20 millones de suscriptores, subes un video y jalas 2 millones de visitas, No, no no trae nada. te pegó un video. O sea, ¿qué pedo? No pegó. A ver, Ah, raza, que tuviste 2 vamos, millones de vamos visitas en a, un video. vamos a este pedo. En realidad, ¿cuántos suscriptores creen que tengan, güey? Porque Pues, este pedo me lo... en Bueno, rela- es un trip que en tenía mi rela- compita el Cobo, güey. No sé si lo vi, que sale con el Gusgri haciendo bromas. ¿En relación a las vistas o qué? Simón, mi compita Cobo, güey, tenía su canal de YouTube. Bueno, en aquel tiempo que íbamos empezando los dos. Y él decía, no, güey, la neta yo nomás tengo como 120 seguidores en realidad. Porque, Simón, ahí dice que tengo más, pero en realidad esta es la gente que está interactuando conmigo. No 5,000, yo creo, güey. Poquitos. Ya 5. cuando Yo digo- pasa ese número, ya son que no están suscritos casi los que ven los videos. Yo algunos 50, la neta. Yo unos 7. Unos 7. yo creo que unos 20,000, porque no hay un video que yo suba que no jale 20,000 visitas. Entonces creo que... y cuando un video no me pega, dice, suscriptores sí vieron este video, pero la audiencia fuera de tus suscripciones no. Entonces yo creo que tengo unos 20,000. Ya, esos son la raza acá, Fiel Machine. Ajá, que ¿Y siempre tú, usa Leo? cualquier video. Yo creo que como uno... Es que depende, güey. Porque los lunes como 200. Pero igual de la raza de los lunes, güey, que es la sección como más popular. Sé que no todos son seguidores míos, pues hay raza que nomás llega a esa sección, pues. Yo diría que como unos 70, güey, por ahí, tal vez. O 50. Entre 50 y 70, por ahí. ¿Tú también, Soriano? ¿O tú como... No, sí, yo unos 50 porque me imagino yo, más que nada porque es que a mí me gustó el meme, güey, la neta no es por ser acá, güey. Como que esta madre también nada más fue de un ratito, güey, pero como 50, güey. El meme del qué pedo, qué pedo? Simón. Como unos 50, sí, está tripeado ¿Qué ese andas pedo. haciendo, Paco? Por eso, amigos, no le crean mucho a los youtubers que tienen acá un chingo de suscriptores y tienen 100 videos, 100 Vente, vistas güey. por video, la verga. Vente, cabrón. Vente, desgraciado. Vamos. Bueno, vamos, amigos, yo creo que vamos a retirar. Ya se va a retirar. Yo creo que ya voy a cerrar la transmisión, fíjate. No sé si se quieran quedar un Claro. rato aquí a cotorrear a la post transmisión, aprovechando. Pero me gustaría despedirnos ya de la raza. Acá, a ver cuántos siguen con nosotros. 154, güey, nos aguantaron hasta acá. Todas las caídas y todo el desmadre. Señor Gracias. Raúl Jiménez Tutoriales, ¿algo que quiera decirle a la raza? Pues que gracias por estar en el directo a pesar de lo que pasó y de lo que hemos estado hablando acá, ¿no? Muchas cosas acá random, pero pues está chido, gracias ahí, gente que estuvo pendiente hasta el momento, desde el inicio hasta el final. Don Maga. Pues la neta, yo soñaba con este encuentro y me divertí mucho. Gracias por la invitación.
Un saludo para Tu todos. mamá. Ahí disculpen las fallas técnicas, ¿no? Hoy me tocó ser como Nick Fury, pero pues como con presupuesto de película de la India, güey, en vez de Hollywood. Señor Menekey, ¿algo que le quiera decir aquí a toda la plebada alterada? Nada, muchas gracias. Que espero se hayan divertido machín. Y a ustedes les digo que al rato una partida de Call of Duty o qué. O mañana, no sé. Simón, ahorita, Agrégame. terminando de transmitir, vemos que trance, güey. Agrégame, Mene. Don Julio ¿Van a jugar César. el de móvil? Arre. ¿O cuál van a jugar? Un saludote a todo el móvil. Yo móvil. Arre, móvil. Arre, arre. Un saludote para toda la raza. La neta estuvo bien chido el cotorreo. No me lo esperaba tan así. Pues a ver cuándo nos juntamos ahí en la tía Juana. A huevo. Don Juan Diego. Se tienen que hacer. Gracias por quedarse y vernos y aguantar todas las cosas que decimos. Y es una muestra de pues, cómo somos, ¿no? A huevo. Que nos gusta sacar cura y decir pendejadas como cualquier otra persona. Y hablar de caca. Muy importante. Así es. Carlos, ¿algo que quieras sí. decir a la raza, güey? Es para que se limpien bien el culo, la verga. Al chile. Moraleja. Dale, pues. Dale, pues, Carlos, creo que unas palabras, Oye, Carlos, para despedirnos o no. Pues igual, qué chido que estuvieran todos aquí. Y pues espero y hagamos esto otra vez más frecuentemente, está curada la neta. A huevo, ojalá que se arme. Sí, muy. Raza, Hierro. muchas gracias por acompañarnos. Ahí disculpen las fallas técnicas. Uno no controla el internet, lamentablemente. Pero pues ahí estamos, ¿no? Gracias a todos los compitas que se dieron cita aquí en la transmisión. Gracias a Jorge también, que pues ya se fue. Pero nos dejó buenas lecciones, ¿no? Sí, Muy bueno. unas muy buenas lecciones nos dejó el señor, que es lávense las manos y límpiense la cola. Muchas gracias, raza. Pues ahí los guacho en la siguiente transmisión. Ojalá que ya no se nos trabe tanto. Y pues ahí nos vemos. Gracias, amigos.